Estás. Querido Jorge, amigo y compañero de muchas... Estimadísimo ¿Eh? Julio ¿Cómo estás, Jorge? y estimadísimo Salvador la audiencia que nos acompaña, buenas tardes. Estamos aquí listos para el debate. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muchas gracias por la invitación y un gran abrazo y saludos a Jorge. Bien. Jorge Meléndez, vamos entrando en materia. ¿Qué podemos destacar, positivo o negativo, de la gestión de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de la Ciudad de México, en el contexto, me parece, Jorge, de haber sido la continuidad, al menos en términos formales, de una cadena, de una relación de gobernantes de la Ciudad de México cargados a la izquierda en términos políticos e ideológicos, desde que el ingeniero Cárdenas ganó en la primera elección que hubo de la Ciudad de México, ganó ese gobierno, y ha habido una continuidad de gobiernos, digamos, de izquierda. ¿Pero qué ha significado Mancera? Bueno, yo diría primero que Mancera insiste en no ser del PRD, a pesar que el PRD lo ha apoyado por todas y en todas, incluso ahora reclutando a la señora Xóchitl Gálvez para que puedan tener ahí una bancada y que les den más dinero, la cual la señora Gálvez había dicho que iba a trabajar con Claudia Sheinbaum, y cuando le ofreció la senaduría el PAN dijo que siempre no, que se iba para allá. Y ahí está en la bancada ahora del PRD. Es una bancada como muchas, hechas a modo, que se agrega, que se disgrega, que se pone, que se quita, y el señor Mancera sigue por la cantidad de dinero que repartió y que robó, hay que decirlo, de la Ciudad de México, encargado de esa bancada, sin ser del PRD. Él le insiste en que no es del PRD. Y podemos ver, en principio, para no alargarme y para que Salvador intervenga, tres cuestiones. Primera, una gestión en donde las edificaciones de torres desde Santa Fe, Reforma o Coyoacán, con la torre mítica, han dado al traste con un trazo urbano que había en la ciudad. Va a haber problemas gravísimos del agua, que ya los hay, por ese tipo de rascacielos supuestamente de primer mundo. Segunda, una pésima gestión del señor Mancera en el metro en general. Hay que recordar que en 2013 subió de 3 a 5 pesos la tarifa del metro. Él dijo que habría 10 acciones. Yo soy metronauta desde hace muchos años. Mayor número de corridas de trenes, no se iba a inundar, se acaba de inundar nuevamente, que no iba a haber comercio ambulante, que se iban a quitar los puestos. Por cierto, hay una cantidad de mármol y granito que había en el metro que se quitó y se pusieron ahora unas cosas ahí de láminas blancas. ¿Dónde está ese mármol y granito? Pues quién sabe, desapareció. El señor recibía 11 millones por día con la subida de la tarifa. No había una buena situación en el metro. Y luego la tercera, recordemos que cerró por meses la línea 12, dijo que la iba a reparar, que estaba mal hecha, que había muchas dificultades, que el señor Marcelo Ebrard había puesto unas vías y había comprado una serie de convoyes diferentes, que por eso estaba así la cosa, y ahora vemos que colapsó. ¿Qué hizo en el tiempo que cerró Mancera la línea 12? Nadie lo sabe. Y termino diciendo que así como los 11 millones de pesos diarios no se veían en el metro, no se vieron dónde quedaron
2,000 millones de pesos que se acumularon de donaciones para el terremoto que sufrimos cuando el señor Mancera estaba como encargado de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Y quiero recordar que uno de sus alfiles, que está muy ligado al grupo Nexos, fue descubierto en una reunión con los afectados por el sismo totalmente ebrio. Quiere decir que el señor Mancera pues ha repartido la baraja, como se dice vulgarmente en el argot criminal, para señalar que ha repartido dinero por todos lados para que lo cuiden, y lo siguen cuidando, porque parece que hoy se desecha la posibilidad de que lo desafueren. El señor Monreal ya salió a decir que no hagan olas, que debemos de estar en calma, siendo que el señor Monreal, desde que llegó por primera vez, fue el primero que hizo olas. Iba a grabar a los bancos y les iba a quitar comisiones, en lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Y simplemente pongo un dato: BBVA Bancomer gana el 38% de sus utilidades mundiales en México. Claro. En España, donde tiene su sede, gana el 8%. ¿Qué quiere decir? Que los bancos mexicanos se esquilman a los que nos metemos ahí por cualquier cosa, desde cuentas de ahorro, que ya casi no hay, hasta préstamos, y no pasa nada. Bueno, Monreal quiso enfrentar a ese poderoso oligopolio, se echó para atrás y ahora dice, no, mejor dejemos a Mancera, no hagamos olas porque esto se va a complicar. Claro. Entonces, hay una incongruencia entre un político, que ahora el hermano va a ser gobernador de Zacatecas, y está acusado en Estados Unidos por estar ligado al narcotráfico. Bien, Jorge, gracias por esta primera opinión. Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre el tema de Miguel Ángel Mancera, su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México? A mí me parece interesante la decisión que toma Mancera casi al inicio de su gestión al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, siendo un gobierno que desde el 97 venía en la izquierda, venía en el PRD, y él decide aliarse con Peña Nieto. Sí. Cual me recuerdo muy bien las primeras fotos, algunas fotos cuando se empezaba a hablar de que ya había distanciamiento entre él y López Obrador, y de vez en cuando se tomaron, si mal no recuerdo, un par de veces fotos jugando béisbol, como para mandar el mensaje de no estamos separados, ¿no? Sí, y el equipo se llamaba Amigos, así decía la camiseta, Amigos. Sí. Ese mensaje político lo recuerdo como un gesto de Mancera, decir, no, todavía no, pero ya estaba negociando el pacto por México, ya estaba aliándose con Peña Nieto. Mancera representa ese PRD, o esa izquierda, que se cansó de López Obrador y decidió cambiarse de bando, igual que los chuchos, ¿no? Pero señaladamente, Mancera y los chuchos se cansaron de la lucha de López Obrador y se saltaron y se volvieron aparentemente pragmáticos. En el caso de Mancera también no le ubicábamos antes de que fuera jefe de gobierno el gusto por el dinero. En los chuchos a lo mejor poquito, pero digamos, recordando a la esquina, a lo mejor robaban poquito. Pero digamos, eran de esa izquierda de lucha, comprometida, pero se cansaron de López Obrador y su batalla. En el momento en el que dijeron, ya no puede ganar, ya lo intentó varias veces, ya no debe ser. Y voltearon a ver el color, el brillo del dinero. Y el caso de Mancera es un gobierno súper corrupto. Es decir, cuando leo las críticas de que es un chivo expiatorio con lo del metro, si quieres ahorita vamos a lo del metro. Pero el personaje
se dejó seducir por el brillo del dinero, se alió con el PRI de Peña Nieto, firmó el Pacto por México y ahí vino su cadena, comenzó la persecución contra Marcelo Ebrard, una persecución política, sin duda. Haya cometido Marcelo Ebrard los errores que haya cometido con la línea 12, que son innegables, pero la persecución política de Marcelo Ebrard, o sea, se puso a jugar del lado del PRI de Peña Nieto. Sí. Se alió con el famoso cártel inmobiliario, este gran reportaje de nuestra amiga y colega Sandra Romandía, que detalla todos esos negocios tremendos, y no se mueve de su lugar. Apoyó a Naya, tiene su mini bancada del PRD en el Senado. A mí me parece, en este primer corte de conversación, que la 4T no le va a perdonar a Mancera su traición y sus deslealtades. Además, hasta quiero pensarlo humanamente, ¿no? ¿Qué pensarán Mancera o los chuchos del error histórico político, ¿no? Que cometieron, porque finalmente gana el señor del que se hartaron, ¿no? Independientemente de que revisemos los errores del metro, en el caso del metro, por supuesto que tiene responsabilidad. Sí. O sea, la revisión que hizo fue mediana, mediocre, pero bueno, digamos, lo dejo ahí, y no veo cómo le van a perdonar la traición a un movimiento de lucha que hace sentir tan orgullosos, incluso en momentos difíciles como este, a quienes participaron en ese movimiento de lucha. Claro. Gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, y respecto al tema específico del metro, ¿qué cuotas de responsabilidad crees que tienen tanto el creador, impulsor de la línea 12, la línea dorada, que es Marcelo Ebrard, como el propio Mancera, que detuvo la circulación, el funcionamiento de un tram de la línea, y luego lo sometió durante largo tiempo a un presunto mantenimiento? ¿Qué cuotas encuentras en Ebrard, en Mancera y también en Claudia Sheinbaum, durante cuya administración pues ha habido múltiples señalamientos previos de la situación en la cual se encontraban tramos como el que luego colapsó? ¿Qué opinas de esto, Jorge Meléndez, por favor? Bueno, antes Salvador me hizo recordar que incluso en el PRI se hablaba de que no tenían un candidato muy fuerte y que el candidato iba a ser Mancera. En el propio PRI se decía eso, por esa pues casi hermandad o fusión entre el PRD y el PRI. Pero en este sentido, bueno, la línea 12 yo me transporté en ella 3 o 4 veces para hacer un reportaje en una gaceta que hice solamente 2 números en la Asamblea Legislativa entonces, porque me contrataron, luego me corrieron, como suelen hacer en muchos lugares, y parecía una belleza, un sueño. Pero después de días, pues se veía que estuvo mal diseñada, mal estructurada, y dicen unos geólogos que me han quedado, y obviamente si lo recibo te compartiré el asunto, dicen unos geólogos que fue un error hacer la línea aérea o la línea que va por la parte de arriba. ¿Por qué? Porque el suelo en aquellos lugares, sobre todo en Tláhuac, es un suelo fangoso, que es muy difícil de sostener ahí todas estas traves y todo eso. Justamente por eso el señor Mancera cerró durante varios meses eso y dijo que lo iba a reparar.
Pero ya sabemos aquí que las reparaciones son simplemente obras de ornato, ¿verdad? Desde el viejísimo PRI, que yo conocí, soy más veterano que ustedes en estas líneas, cuando llegaba el señor presidente, pues había jardineras, flores, pintura aquí, remozamiento allá, etc. Así se ha hecho en todas partes del país, y aquí fue el exceso en la época de Mancera. Llega Claudia Sheinbaum, recibe la obra, y yo creo que ahí, y muchos señalan que la señora Florencia Serranía, pues no calculó o no supo hacer las cosas bien, y dejó que eso se fuera deteriorando. Pero antes hay que recordar que el señor Joel Ortega, no un amigo mío del Partido Comunista, que fue el impulsor del 10 de junio, sino el otro señor Joel Ortega, y el señor Jorge Gaviño también tienen su responsabilidad en esto, porque este tipo de colapsos no pasan de la noche a la mañana, sino son deterioros graves que se van haciendo, que se van dando, y que en un momento dado, si no se cuidan a la perfección, pues sucede lo que ocurrió. ¿Qué están diciendo ahora técnicos, especialistas y demás? Que la línea 12 puede seguir funcionando en el tramo subterráneo, pero en el tramo elevado, pues no sabemos si vaya a ser eso. Según los geólogos, no debería de volverse a restaurar ese tramo, sino hacerlo por como se hacen los subterráneos de movilidad en casi todas partes. Claro. Es cierto, tenemos incluso en México algunos arriba de la superficie, y simplemente hay que ir a los conciertos en la Ciudad de los Deportes y ver que eso resiste, pero eso resiste porque se hizo una calibración exacta con geólogos, geofísicos, de que podía hacerse de esa manera. De la otra sería volver nuevamente a estar arriesgando la vida y los accidentes y el dinero de los mexicanos. Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, esto golpea de una manera muy fuerte, acaso definitoria, las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum. Te pregunto eso por una parte, y por la otra, ¿cuál puede ser la base social o el respaldo político que ayude a Miguel Ángel Mancera a salvar este episodio que parece que se va a decantar claramente por la vía judicial? Grandes preguntas, Julio. Bueno, primero tendría que recurrir a las encuestas, ¿no? Las encuestas, la del Financiero y la de Massive Caller, coinciden, y otras, en que la gente ve como principal responsable a Marcelo Ebrard en primer lugar, a Mancera en segundo, y a Claudia Sheinbaum en tercero. Sin embargo, la misma encuesta de ayer del Financiero es brutal. Yo quiero ver otra, ¿no? Confío, si en algún encuestador me parece serio, es el encuestador del Financiero. Pero quisiera ver otra, digamos, antes de concluir. Si es verdad que perdió 22 puntos, es brutal. Que perdió Sheinbaum 22 puntos. Políticamente, quien estaría más en mayores problemas sería Claudia Sheinbaum. Ahora, Marcelo ha salido de estas y de otras, ¿no? Sí, pues en el propio Tláhuac. Claro, sí. Tiene una habilidad impresionante, y me parece que ha tenido una actitud con cierta prudencia, decir, bueno, pues si quieren vengan por mí, yo respondo, contesto lo que quieran. Se mantiene tranquilo, ¿no? Claudia tiene el problema, ¿no? De ella resolver, ella hacer esa investigación con esas
empresa de peritajes noruega, etcétera, a ver qué sale de eso. Bueno, ahí hay un golpe para 3 personajes muy relevantes de la izquierda de la Ciudad de México, 2 de ellos aspirantes a ser los sucesores de López Obrador. Sin duda es un golpe que pega más de lo que nos imaginaríamos. Incluso pienso que es un golpe que va a notarse en las urnas. Sin embargo, a mí me parece que la política se va a alinear hacia tu segunda pregunta. Uh-huh. ¿Quién va a defender a Mancera? Uh-huh. Sus viejos aliados del PRI, Peña Nieto y ellos, ¿cómo? ¿No? Ya quisieran defenderse ellos. Claro, quisieran defenderse, ellos están ocupados con sus abogados de que no prosperen, que no los alcance, ¿no? Las investigaciones de Odebrecht y otras, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de Mancera no vemos cuáles son sus aliados. Bueno, están en la alianza del PRIAN-RD, ¿no? Uh-huh. Claudio X los va a ayudar, los empresarios que apoyan esa alianza lo van a ayudar. ¿Por qué? ¿Qué capital político tiene a futuro Mancera? Uh-huh. Ocultar ciertas lealtades de la corrupción durante su sexenio. Puede ser que por ahí no estemos viendo algún tipo de lealtad o de ayuda. Me llama la atención la posición de Monreal, que es prudente por lo pronto con Mancera. Uh-huh. Eso me llama la atención, pero tampoco creo que veo a Monreal defendiéndolo hasta el último momento, ¿no? Claro. Ni a Claudia clavándole los dientes a Ebrard. No, me parece que está todo dirigido hacia que no veo cómo se puede salvar Mancera, porque además hay que poner el elemento, como lo que contaba Jorge hace un momento. La responsabilidad de Mancera en el tema del metro es muy grande. Hay unos estudios bien interesantes del CIDE que hemos estado publicando ahí en MX, hemos publicado 2, uh-huh. Al rato, mañana vamos a publicar un tercero, de análisis de investigadores que le han metido el ojo al asunto, a los presupuestos, y caen en la cuenta en que como las élites que decidieron los asuntos del metro, tanto empresarios como políticos, se cuidan y buscan culpables menores. Sí. Ahora mismo Mancera puede ser uno, pero la otra es Florencia Serranía, Claro. Calladita, pero con ese impacto en la popularidad de Claudia Sheinbaum, uh-huh. Quizá tengan que retirarle el apoyo a Serranía. O sea, ella tenía que revisar que estuviera bien el metro. Y es una empresaria exitosísima, reconocida por los ferroviarios, pero como directora del metro lleva más de una docena de accidentes. O sea, ella es del estilo de Peña Nieto, esa frivolidad, tiene negocios también con todo ese grupo, de esa frivolidad que solo les interesa el dinero, y hubo 26 muertos. Es impresionante, esa frivolidad siempre me ha dejado pasmada. Entiendo lo pragmático de los políticos, pero esa indolencia frente a la muerte de seres humanos es brutal, es brutal. Gracias, Salvador. Es la 1:54 p.m. Nos queda la posibilidad de una participación de cada cual de unos 3 minutos, 4 minutos para poder cerrar a tiempo, pero para que la gente se quede picada para otra plática que podamos tener pronto, les quiero preguntar a ambos solamente esto, comenzando por ti, Jorge. ¿Cómo aceptó la izquierda mexicana que llegara un personaje frívolo, sin pizca de formación política de izquierda o progresista, a ser el candidato de esa izquierda triunfante en la Ciudad de México? ¿Cómo se logró? ¿Cómo se llegó a eso, Jorge? Bueno, es que se habla de la izquierda mexicana en el PRD. Uh-huh. Yo diría, es una izquierda mexicana que podría ser light o no izquierda. Es decir, hay que ver a estos 3 octogenarios ahora, y yo no veía muchos años, que no son de izquierda, ni Porfirio, ni Ifigenia, ni Cuauhtémoc Cárdenas.
Ellos empezaron ese movimiento importantísimo, pero no son de izquierda. La izquierda se sumó, afortunadamente incluso yo tuve una plática muy larga con Eberto Castillo para que declinara a la presidencia de la República, de la cual no me arrepiento, para que entrara en coalición con Cuauhtémoc Cárdenas, todo eso, pero no es una izquierda, y menos, dice Salvador correctamente, los llamados chuchos. Bueno, el principal chucho ha sido hasta exhibido por una señora que ahora también es exhibida en lugares de mala nota o en casas donde hay prostitución y demás, ¿no? Y tiene también una acumulación de cuestiones, el señor Jesús Ortega. El señor Jesús Zambrano, que él sí viene de la izquierda, por eso le dicen el tragabalas, porque tiene un balazo por ahí, por andar de guerrillero, pues después se apoltronó y se volvió lo mismo. Entonces pusieron a un personaje que se suponía que iba a resolver un problema fundamental que no hemos resuelto, que es el problema de la delincuencia en la ciudad, porque el señor Mancera viene de la Procuraduría. Pero pues hay que ver el gabinete del señor Mancera. Tiene un señor Raimundo Collins, que era el brazo derecho de un policía que fue asesinado en Estados Unidos por los narcotraficantes, González Calderón. El señor Collins, el Instituto Nacional de la Vivienda, hizo negocios para él. Tiene otro personaje, el señor Héctor Serrano, que Dios mío, ahora es diputado por tu tierra, San Luis Potosí. ¿Qué tiene que ver con San Luis Potosí? Quiso ser candidato, Héctor pero Serrano, no lo aceptaron. Del Partido Verde. Digo, bueno, pues esto ya es el churrigueresco, ni siquiera el barroco, es el churrigueresco. Y además el señor Héctor Serrano espiaba a todo mundo dentro del gobierno de la Ciudad de México. Ya agarraron al señor Tungüí, que andaba de huidas, y van a agarrar a 5 o 6 más de las inmobiliarias, de obras públicas. Entonces fue un señor que, en efecto, en su alianza con Peña Nieto, siguió los pasos de Peña Nieto. No tiene a tantos en el bote, pero hizo lo mismo. Riqueza. Quizás a lo mejor es el que le dictó a Karime Macías sus cuadernos, ¿no? Quiero abundancia. Merezco abundancia. Yo diría que a lo mejor tienen hasta alguna relación la señora Karime Macías y Miguel Ángel Mancera. Y ahí lo dejo para que Salvador nos dé más datos. Y para que además la audiencia nos haga favor de estar atentos a la próxima plática que podamos tener de este tipo. Salvador Frausto, el mismo planteamiento. ¿Cómo llega un personaje como Miguel Ángel Mancera a ser el candidato de una izquierda light, desdibujada, como queramos, pero finalmente una corriente a la cual creo que empañó o ensució el propio Mancera? Pero ¿cómo llegó a eso? Claro, si revisamos los jefes de gobierno anteriores, todos eran políticos del PRD, digamos, que estuvieron en la brega, ¿no? De todos, ¿no? De Cárdenas, Rosario, Encinas, todos, ¿no? Marcelo, por supuesto. López Obrador. Pero llega... Yo te confieso que pensé que era una decisión muy pragmática cuando me di cuenta que Marcelo se inclinó por Mancera. Si recordamos, ustedes recordarán muy bien, Mancera se hizo de un halo de popularidad porque parecía el procurador serio, responsable, agarraban delincuentes, estaba ahí en la jugada. Pese a provenir de otro lado, del mundo empresarial, un poco de la jugada política, pero en un sentido distinto, no era un político de lucha de calle.
Entonces me sorprendió, dije, bueno, tomó una decisión mega eficientista, este es popular, es conocido, parecía que arrancaba bien, pero redondeando el asunto, es una generación que se cansó y volteó a ver el dinero y se fue por el dinero. Jugó con el dinero, estuvieron ahí moviéndose y, y hacer negocios. Consideraban que era su momento ya, ¿no? De ser ricos. Bueno, pues ya son ricos. Ahora tienen que pagar abogados para cuidarse las espaldas de todo lo que hicieron, que salpica por todos lados, ¿no? Es decir, esa decisión de la izquierda me parece equivocada, no tendría que estudiar y recordar aquel momento para ver quién debió haber sido el candidato, pero no él, que fue el traidor, ¿no? O sea, el desleal, el que jugó en el modo en el que el Pacto por México lo hizo bailar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues gracias a los dos, gracias Jorge Meléndez por esta probadita. Y solidaridad, aunque ahí sí te quieren acallar, porque luego en algunos periódicos que recibieron miles de millones de pesos en el sexenio pasado, dicen, nos quieren acallar, pues no les dan publicidad, porque pobrecitos. Además hay que ver los tirajes en México de los periódicos, son verdaderamente de risa loca. Y tú, bueno, a pesar de que te meten el pie por un lado, te meten el pie por el otro, te censuran, estás aquí, y qué bueno que tengas esta ventana que nos permita discutir y que nos permita ver otros ángulos de la información. Te felicito, Julio. Gracias, Jorge, eres muy amable. Un abrazo, también un abrazo. Salvador, y a la audiencia. Gracias. Salvador Frausto, muchas gracias y buenas tardes por esta participación que nos has regalado. Gracias, Julio. Saludos, Jorge. Estamos en contacto. Gracias a los dos, nos veremos, espero, muy pronto. Gracias.